Buenas noches. El eterno Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa Contacto Teológico. En esta noche les saluda la hermana Yoconda Gutiérrez desde la nación ecuatoriana, la ciudad de Ambato. El día de hoy vamos a continuar con el escenario escatológico y a profundizar el estudio bíblico en el libro del Apocalipsis sobre el mensaje dado por el Señor Jesucristo a su siervo Juan a la iglesia de Pérgamo. Y damos la bienvenida a la hermana Yasmín Vaca, que va a continuar con la lectura bíblica. Buenas noches, señores ministros y amadas hermanas. El eterno Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda la hermana Yasmín Vaca y acompáñenme, por favor, a leer las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y para leer la palabra del Señor, vamos a orar la Trinidad Eterna. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco mis obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue nuestro entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Damos paso a nuestro pastor y profesor Juan José Muro. Muchas gracias, mi hermana Yoconda Gutiérrez y mi hermana Yasmín Vaca. Y saludamos a todos los señores ministros de la palabra y a todas las hermanas que nos ven en todo Latinoamérica, Norteamérica, tanto en directo como en diferido. Es un honor muy grande para nosotros este ministerio, de lo cual es un ministerio doctrinal hacia las naciones, de lo cual tenemos una escuela de teología bíblica donde enseñamos todas las doctrinas escriturales y sobre todo la doctrina de la escatología bíblica. Y bueno, ahora estamos aprendiendo sobre el mensaje del ángel de la iglesia de Pérgamo. Y para eso solamente nos basamos en la sola escritura, en la palabra de Dios. En estos tiempos en que vivimos es tan importante darnos cuenta que todas las enseñanzas tienen que ser escriturales y hacer apologética de eso, o sea, defender la palabra del Señor. Ahora, la ciudad de Pérgamo, amadas hermanas, estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar. Era una ciudad próspera y grande a principios del siglo III antes del Señor Jesucristo. Esta ciudad de Pérgamo tenía una gran biblioteca compuesta por unos 200,000 pergaminos, la cual esta biblioteca podía competir con la biblioteca de Alejandría.
Recordemos, hermanas, que la biblioteca de Alejandría tenía más de 1 millón de ejemplares y sus bibliotecarios eran hombres cultos, de lo cual en aquel entonces vivían dentro del palacio. Y es así como se formó en aquel entonces en Alejandría la Septuagésima, cuando ellos anhelaban tener la Biblia de los hebreos. Y así comienza la línea histórica de la Septuaginta. Pero continuemos ingresando a lo que es la iglesia de Pérgamo. Ahora, ahí se fundó la industria del pergamino, en la ciudad de Pérgamo, que vino a sustituir al papiro en la composición tanto de libros como de escritos. Y es ahí donde se deriva la palabra pergamino, de lo cual han sido muchos rollos escritos de los libros de la Santa Escritura. Pérgamo era un centro de la idolatría y del paganismo, entre otros. Tenía un templo dedicado a Zeus. Ahora, Zeus era el dios Soter. Zeus significa Salvador. Y otro templo dedicado a Esculapio, el dios de la medicina. Si nosotros enfocamos la insignia, la insignia de Esculapio, hermanas, era una serpiente enrollándose en un palo. Y déjame decirle que hoy en día la medicina utiliza todavía ese emblema. Pero usted conoce que esa serpiente enrollada en un palo, para nosotros los cristianos, es el símbolo de Satanás. Fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto, y fue en el año aproximadamente 29 antes del Señor Jesucristo. Después erigieron templos a Roma y a los emperadores Trajanos y Severo. También era venerada en esa ciudad la diosa Venus. En Pérgamo se hallaba el centro del culto imperial, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. Estamos enfocando la historia sobre esta ciudad de Pérgamo para observar dónde nace la iglesia de Pérgamo. El mismo Señor Jesucristo dijo que ahí en aquella ciudad estaba el trono de Satanás. Realmente la iglesia cita en Pérgamo podría decir que pasaba continuamente por el valle de sombra y de muerte. Ahora, déjeme expresar un poquito sobre la escatología, sobre el pasado. Quiero hablar sobre el culto babilónico que se originó con Nimrod, o Nimrod Bas Cus. Este Nimrod fue nieto de Cam, el indigno hijo de Noé. Recordemos que Noé había llevado consigo a través del diluvio la revelación del Dios verdadero. Pero Cam, por el contrario, parece que fue fácilmente afectado por la apostasía que trajo el diluvio. El nombre de Nimrod significa moreno, oscurecido o literalmente el quemado por el sol. Y este nombre indica el estado del alma de este hombre. Cam engendró un hijo llamado Cus, el negro, y este llegó a ser padre de Nimrod, el líder apóstata de su generación. La esposa de Nimrod, Barcus, fue la infame Semiramis. Esta mujer fue considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera sacerdotisa de la idolatría. De esa manera, Babilonia llegó a ser la fuente de origen de la idolatría y la madre
de todos los sistemas paganos del mundo. La religión de misterios que allí se originó se esparció en varias formas en toda la tierra. Y ahora esta religión, amadas hermanas, se encuentra entre nosotros, edificada sobre la primitiva promesa de la simiente de la mujer que había de venir en Génesis capítulo 3, versículo 15. Semiramis dio a luz un hijo al cual declaró milagrosamente concebido, y cuando lo presentó al pueblo, el pueblo lo declaró como el libertador prometido. Este hijo de Semiramis se llamó Tamuz, contra cuya adoración el profeta, recordemos Ezequiel, protestó en los días de su cautiverio. Y fue en ese tiempo donde el infierno introdujo el misterio de la madre y del hijo, una forma de idolatría que fue la más antigua que cualquiera. Vamos a leer, por favor, mi hermana Yasmín, Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Leemos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Palabra de Dios. Muchas gracias. Era una estrategia de Satanás para engañar a la humanidad con la imitación parecida a la verdad de Dios con la profecía que acaba de leer la hermana Yasmín sobre la simiente de la mujer. Déjenme decirles que desde Babilonia, esta religión de misterios se esparció por todas las naciones vecinas, donde se realizaban los mismos cultos de adoración a la madre y al niño. Se le llamó la reina de los cielos con el niño en sus brazos, pero sus nombres variaban. Por ejemplo, en Fenicia se le llegó a llamar Astarot y Tamuz. Los fenicios llevaron esta idolatría por todo el mundo. En Egipto se le llegó a llamar Isis y Horus. En Grecia se le llamó Afrodita y Eros. Y en Italia se le llamó Venus y Cupida. En 1000 años de culto babilónico había llegado a ser la religión del mundo que había rechazado la revelación divina. Y le cuento a mi amada hermana Yoconda de que ahí con Nimrod, en la Torre de Babel, es donde se origina esta religión idolátrica, el culto babilónico que ha ido, y lo estamos estudiando, trascendiendo dentro de la línea histórica. Nimrod fue el primer líder tirano, donde quiso implementar el nuevo orden mundial. Recordemos que él hizo una torre llamado Babel, y esta torre, el objetivo era controlar el mundo conocido de aquel entonces. Babel significa confusión, y es ese espíritu de confusión que está dentro de muchas iglesias cristianas, trayendo confusión, tanto doctrinal como también la dirección de la adoración. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yoko? Amén. Señores ministros, amados hermanos, amadas hermanas, como podemos ver dentro de la enseñanza que el pastor Juan José nos está compartiendo, vemos que a través en la historia y a través de ella, Satanás, el enemigo de nuestras almas, siempre ha estado obrando para afectar al pueblo elegido por Dios, y en la actualidad también lo hace a la iglesia cristiana, a la iglesia del Señor. Pastor, podemos ver cómo Satanás ha venido obrando, pero en este tiempo también vemos que el pueblo de Dios está afectado de la manera que se lo ha realizado en la antigüedad. En la actualidad también nos encontramos afectados la iglesia. Así es.
Y una de las cosas es porque los púlpitos se han profanado. Los púlpitos ahora están aceptando corrientes que son antibíblicas. Es lo mismo que pasó en tiempos antiguos. Este Babel, esta confusión ha ingresado dentro de los concilios, ha entrado dentro de los púlpitos, y de lo cual ha habido hoy en día un desequilibrio doctrinal. Y es por eso la necesidad muy grande de una renovación en el poder de la tercera persona de la divinidad, para que sea el pastor de la iglesia. Nosotros tenemos que entender algo, que la doctrina de la eclesiología es la doctrina de la iglesia. Nos enseña que existen tres autoridades bíblicas para la asamblea de hermanos. La primera autoridad es el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. La segunda autoridad es la tercera persona de la divinidad, el amado Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de irse, Él dijo: me voy, pero no os dejo solos, les envío al Consolador. Él os guiará. La palabra pastor significa guiar. Y cuando el Maestro Divino iba a irse a la presencia del Padre, Él iba a enviar al Consolador, al quien nos iba a guiar hacia toda verdad. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Es Dios en la tercera persona de la trinadeidad. Él es el pastor de la iglesia cristiana. Él es la segunda autoridad dentro de la asamblea de hermanos. Y la tercera autoridad es la Biblia. La Biblia es palabra doctrinal. Es palabra que se debe de predicar en un púlpito. Es palabra de lo cual la iglesia debe de conocer. Por lo tanto, ¿por qué la iglesia en este tiempo está viviendo como Babel, confundida? Porque los púlpitos no están predicando la escritura sagrada. Y esa es una de las razones que nosotros vemos cuando el Señor Jesucristo ordenó a Juan escribir para las 7 iglesias. Realmente son 7 ataques diferentes de Satanás para la iglesia. Y es por eso que nosotros debemos de conocer lo que estamos viviendo hoy en día y conocer la historia. Porque si nosotros no llegamos a conocer la historia, entonces nosotros podemos llegar a repetir los mismos errores del pasado. Ahora, esta religión que comenzó en la Torre de Babel, esta religión que comenzó en Babel a través de este tirano, a través de su esposa Semiramis, a través de esta religión idólatra, a pesar, escúcheme bien, de que nosotros conocemos la historia porque está escrita en la Biblia, hoy en día vemos a muchos cristianos que han abrazado el ecumenismo. Y el ecumenismo es un tentáculo de esta religión que comenzó en Babel. Ahora, esta religión trajo la doctrina de la purificación del purgatorio después de la muerte. Hebreos 9:27. Trajo la salvación mediante un sinnúmero de sacramentos, tales como la absolución sacerdotal, la aspersión con el agua bendita, la ofrenda de tortas a la Reina del Cielo, tal como lo mencionó el profeta Jeremías. Léame, por favor, tenga la gentileza. También esta religión trajo la consagración de vírgenes a los dioses y muchos más cultos que nunca comenzaron a través del cristianismo. Tenga la gentileza. Amén.
Leemos el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Palabra de Dios. Ahí nos damos claramente cuenta que la Escritura no está hablando de un lugar para que las almas puedan ir a purificarse. La Escritura nos habla que el hombre muere una sola vez y de ahí el juicio. En otras palabras, lo que el escritor del libro de los Hebreos está diciendo, que en el momento que el cuerpo físico deja de cesar en este mundo, el alma es llevada tanto al infierno o al cielo. Por lo tanto, cuando el alma se va al infierno, es porque recibió su juicio de inmediato, por rechazar a Dios, rechazar al Señor Jesucristo y rechazar la palabra de Dios. Si el alma es llevada al cielo, a la eternidad del Señor Jesucristo, es porque esa alma es salva y no es condenada como el alma que se fue al infierno. No existe purgatorio. Purgar nuestros pecados no es verdad, porque el Padre envió a su Hijo. ¿A dónde? A la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para recibir el juicio de la ira divina por el pecado del hombre. Por lo tanto, si alguien quiere hablar de purgar los pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguna pregunta, mi hermana? Amén. Pastor Juan José, usted nos explicaba sobre esta diosa y su hijo, que en el mundo antiguo lo idolatraron. Pastor, y se me viene a la mente que en el mundo actual también tenemos una imagen de una mujer con un niño. ¿Acaso eso se enraiza en esa idolatría, en esa paganidad? Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y esa es la iglesia de Pérgamo. Para eso estamos ingresando a profundizar la historia del origen de la iglesia de Pérgamo. Y déjeme decirle que ese espíritu de Samiramis es el espíritu de esta falsa, como la llaman, esta religión tradicional idólatra a María. Y es el espíritu de Tamuz. Pero vamos a seguir profundizando este tema. El patriarca Abraham, que fue el fundador de la nación hebrea, él fue apartado por llamamiento divino de esta religión de misterio y con este mismo culto maligno e infernal. La nación que provino de él estuvo en constante conflicto hasta el tiempo, damas y caballeros, de Jezabel. Jezabel era una princesa fenicia, donde fue injertado a lo que había quedado de la religión de Israel, en el reino del norte, en los días del rey Acab. Y esto, al fin, fue la causa de su cautiverio. Judá se contaminó con él, por cuanto el culto de Baal era precisamente la forma cananea de los misterios babilónicos. Y solo enviando al pueblo a cautiverio, la misma Babilonia quedó curado de su inclinación a la idolatría. Baal era el dios sol. Decían que era el dador de la vida, al igual que el engendro diabólico Tamuz, que era supuestamente el hijo que le nació a Samiramis de una manera milagrosa. Y ella, como la primera hechicera, la primera bruja, en aquel entonces, ella empezó a decir que era el libertador. Entonces nos damos cuenta que el adversario, Satanás, es el mono de Dios. Él trata de imitar la profecía bíblica para engañar al mundo
y muchas veces engañar también a la iglesia cristiana. Es por eso que Satanás tiene otro Cristo, que es el anticristo. Tiene otro Espíritu Santo, que es el falso profeta. Tiene otra Biblia. Y de esta manera, él dentro de la historia de la humanidad ha trabajado por siglos para engañar al mundo. Y la realidad que el mundo está engañado por las religiones y por las sectas. Cuando la ciudad y sus templos en Babilonia fueron destruidos, el sumo sacerdote huyó con una compañía de iniciados, con los vasos sagrados y las imágenes de Pérgamo, de la ciudad. Volvamos a recordar que en la ciudad de Pérgamo había una adoración a las religiones babilónicas paganas. Era una ciudad totalmente idolátrica, donde el símbolo, vuelvo a decir, de la serpiente se estableció como el emblema de la sabiduría escondida. De ahí cruzaron después el mar y emigraron a Italia. Mira cómo entra a Italia, cómo va entrando esta historia del culto antiguo babilónica que comenzó en la Torre de Babel, capítulo 11, por favor, del Génesis. Ahí cruzaron, como les dije, e inmigraron en Italia, y ahí el antiguo culto se propagó con el nombre de los misterios etruscos, y posteriormente ingresando a Roma, donde se convirtió en el cuartel general babilónico. Entonces, Italia, que se divide en Roma política y Roma religiosa, es donde entra este culto babilónica y se queda ahí como el cuartel general religioso de Satanás. Por favor. Sí, la Torre de Babel. Léame unos versículos. Amén. Leemos en el libro de Génesis, capítulo 11, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mira qué interesante. Hagamos una torre, una cúspide. O sea, este hombre, cazador de almas para Satanás, este hombre era un tirano. Y eso es lo que va a ser el anticristo. Y de eso se trata la implantación del nuevo orden mundial. Lo que el nuevo orden mundial quiere hacer es destruir las familias, es destruir los matrimonios, es destruir las generaciones, es unificar para poder gobernar soberanamente sobre naciones soberanas independientes. El tener una sola nación que va a gobernar sobre Latinoamérica y sobre las naciones del mundo. Por eso un nuevo orden mundial es una nación soberana sobre las naciones que existen. ¿Me dejo entender? Y ese va a ser un tirano. Va a ser el primer sello de los 7 sellos del rollo
que tiene el capítulo 5 del Apocalipsis, que habla del rollo y el corderito. El primer sello habla del anticristo. Y el anticristo es todo lo que se opone al Señor Jesucristo. Y este anticristo va a venir después del arrebatamiento, después del traslado. Cuando exista una gran confusión, Él va a venir trayendo paz y seguridad. Y van a surgir una serie de acontecimientos en aquel entonces. Pero esta torre, esta unificación, es lo que hoy observamos en las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, los sacerdotes principales de esta religión misterio, del culto babilónico, ellos usaban lo que es la mitra, en forma de cabeza de pescado. Vuelvo a decirlo, estos sacerdotes de esta religión misterio, del culto babilónico, usaban en su cabeza una mitra en forma de pescado, pero la parte superior era como la boca del pez, abierta, y era en honor a Dagón. Dagón era el dios pez en aquel entonces, conocido como el Señor de la vida. Y si nosotros vemos esta religión idolátrica, este misterio, la gran babilónica, también ellos tienen un atuendo donde tienen una mitra, donde absorbieron ellos del culto babilónico ese espíritu. Me dejo entender que lo expresan físicamente. Y el anillo que ellos tienen del pez, que el jefe de Estado del Vaticano utiliza, no es el anillo del pez como refiriéndose al apóstol de los judíos, al apóstol Pedro, sino es la adoración del dios Dagón. ¿Alguna pregunta, hermana? Señores ministros, amados hermanos, qué interesante es profundizar la enseñanza bíblica de la mano con la historia, que a la luz de la Biblia nosotros podemos tener entendimiento y conocimiento de las cosas que han pasado y de las cosas que están sucediendo, para tener prudencia, para tener sabiduría y cómo no ser engañados en este tiempo y en poder servir al Señor Jesucristo de una manera sabia y honesta. Pastor, sigo yo relacionando toda la enseñanza y la palabra que usted nos está dando con los cultos que actualmente se siguen manteniendo. Y es importante mirar que esto no es nuevo, que de acuerdo a todo lo que usted nos está indicando, esto viene de años atrás, a través de la historia del hombre, y cómo Satanás sigue manteniendo esas raíces de confusión. Pero los cristianos, los hijos de Dios, quienes estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener claro cómo el Señor, con su palabra que es verdad, nos ayuda para comprender y cuidarnos de estos engaños satánicos. Y algo que en el Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de los dos hijos predilectos de Satanás, Apocalipsis 13, cuando habla los primeros versículos del anticristo, y los próximos versículos habla de la bestia del falso profeta. Esta religión misterio babilónica que se encuentra actualmente en Roma, ha entrado ese espíritu a las iglesias cristianas, y es por eso que muchos ministros ingresaron ya a abrazar lo que es el ecumenismo.
La palabra ecumenismo, que viene de la palabra oikoimene, que dicen que todas las religiones te acercan a Dios. Bueno, Satanás, para poder engañar al cristianismo, a la cristiandad, él agarró y levantó falsos apóstoles y falsos profetas con ese espíritu de hechicería que sale de esta religión babilónica y que ingresó a Roma y que ha ingresado. Es por eso que ahora nosotros vemos cómo pastores están cerca del jefe de Estado del Vaticano. Este sumo sacerdote, en aquel entonces, se adjudicó el título de Pontífices Máximos, y esto se lo imprimía en la mitra, donde simbolizaba la adoración al dios Dagón. Cuando Julio César, un joven de muy buena familia social, llegó a ser el jefe de Estado, fue electo en aquel entonces Pontífices Máximo. Y este título desde allí fue sustentado por todos los emperadores romanos hasta que llegó a Constantino el Grande, que fue al mismo tiempo cabeza de la iglesia y sumo sacerdote de los paganos. Este título fue conferido posteriormente a los obispos de Roma. Y hoy en día todo este culto babilónico se encuentra muy latente en el Vaticano. Y este título en esa mitra lo lleva lo que los feligreses de la religión católica le llaman el Papa. Este es un gran misterio que Satanás comenzó desde la Torre de Babel, ingresando por todos los tiempos de la historia antigua, ingresando al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, hasta el día de estos tiempos, hasta que el Apocalipsis nos habla claramente en el capítulo 17, la gran ramera, la gran prostituta, está hablando de una madre que tiene hijas como rameritas. La gran ramera, la gran prostituta que ha prostituido al mundo con la religión misterio del Antiguo Testamento, pero esta gran prostituta tiene hijas. ¿Cuáles son las hijas? Por ejemplo, todas las religiones que se derivan del hinduismo o del brahmanismo. Cuando hablamos de hinduismo, hablamos de brahmanismo. Las religiones, por ejemplo, del maoísmo, de Buda también, que es un brazo del hinduismo. Todas las sectas es el mismo espíritu, con diferentes nombres, porque la estrategia de Satanás a través de la religión babilónica, la religión misterio, era atar al hombre, al antropos, al ser humano. Por eso el libro del Eclesiastés, Coelet, el predicador Salomón, habla que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre llegue a alcanzar a entender eso. El hombre tiene una necesidad de buscar de Dios, y esto es lo que se ha aprovechado Satanás, hermanas, para poder enredar al hombre en sus tentáculos. Ahora, el Papa resulta ser no el sucesor del apóstol Pedro, el pescador, sino es el sucesor de los sacerdotes del misterio babilónico. Y el Papa, con todo respeto a nuestros amigos católicos, a nuestras familias católicas, no es un siervo del Señor Jesucristo, sino es un siervo del Dios pez, que es el Dios Dagón.
Por eso él también usa el anillo del pescador. Y déjame decirle algo, mis hermanas y señores ministros de la palabra, y damas y caballeros que nos ven en el mundo. Yo recuerdo cuando el Señor, que ya es muerto y que lamentablemente no es salvo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque nuestro deseo como cristianos es que las personas conozcan cuál es la escritura, la palabra verdadero para la salvación. Y la palabra verdadera no es una religión. La palabra verdadera no es un hombre, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, Dios hecho carne, Dios revestido de humanidad en la segunda persona de su trinadeidad. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es el único que puede llevar a cualquier ser humano a la presencia del Padre. Y aparte es el único que puede llevar el alma a una eternidad de salvación. No es el hombre, no es la religión, sino es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por lo tanto, Dios no quiere que el alma del hombre se condene, sino Dios busca que el alma del hombre sea salvo. Pero como Satanás, damas y caballeros, se encargó de engañar al mundo, 2 Corintios 4:4, como se ha encargado de engañar al mundo, el hombre en sí está enceguezado en su mente. Léalo, por favor. Leemos en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Palabra de Dios. Gracias, mi hermana Yasmín. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la demonología, encontramos que hay 174 identidades variadas para este querubín protector máximo, que fue el primero que pecó. Él pecó en el cielo. Y una de esas es el Dios con D minúscula de este siglo. Dice que el Dios, refiriendo a Satanás, ha engañado la mente ¿de quién? De todos aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a su Hijo Jesucristo, que rechazan la Biblia. Y Él se ha encargado de enceguezar su mente. ¿Para qué? Para que no resplandezca ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué Evangelio? Las buenas nuevas que Dios Padre mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. El Evangelio de perdón de pecados. Ese Evangelio de la gracia, de lo cual quiere que todos lleguemos en arrepentimiento a su presencia. Durante los primeros siglos de historia de la iglesia, este misterio de iniquidad había obrado con asombrosos efectos, y las prácticas y enseñanzas babilónicas habían sido tan grandemente absorbidas por las que llevaba el nombre de la Iglesia de Cristo. Escúcheme bien, cuando Juan recibe la revelación apocalíptica, llega un momento que él ve que esta iglesia que se autopromociona y se autodenomina la iglesia de Dios es la iglesia babilónica. Es aquella iglesia
que adoraban y adoran al dios Dagón. Por eso dice él que con gran asombro ve esto. Y déjeme decirle que una de las cosas que trae totalmente dolor es que esta iglesia babilónica en Roma ordenó por medio de la nación de España matar a nuestros hermanos cristianos en la mal llamada Santa Inquisición. La verdad de las Sagradas Escrituras en muchos puntos había sido completamente oscurecida, mientras que las prácticas idólatras se imponían a las gentes como sacramentos cristianos y las filosofías paganas tomaron el lugar del Evangelio. Mira cómo toda esta confusión empezó a distorsionar. De esta se desarrolló este sistema falso de adoración que dominó en Europa y traficó con los cuerpos y las almas de miles, pero de miles de seres humanos. Gracias a Dios, hasta el tiempo del siglo XVI, que se proporcionó en aquel entonces cierta medida de liberación. Estamos hablando en lo que muchos le llaman el tiempo de la Reforma. Pero déjeme decirles algo. Estos hombres que se le llaman reformadores, no es que ellos han venido a reformar la Biblia, por favor, porque hay algunos buenos intencionados predicadores que rechazan el tiempo de la Reforma. Déjeme decirle que estos hombres mayormente formaban parte de la religión idólatra, de la religión tradicional, y fue Dios quien los llamó en su corazón para salir de esta religión y levantarse contra el Vaticano. Por ejemplo, uno de ellos fue el finado Martín Lutero. Este hombre no fue cualquier cosa. Este hombre se levantó para enfrentar, escúcheme bien, al papado. Y la intención de Martín Lutero no era destruir al Vaticano, sino demostrar que había hombres como Juan Texel que cobraban para sacar las almas del infierno. Entonces, él tenía una intención porque él no creía que el Vaticano, que el papado, haría esto. Porque él tenía el deseo de que el Vaticano se dé cuenta del tráfico ilícito que había. Pero él descubrió que venía del jefe de Estado y de la cúpula del Vaticano para hacer estas macabras atrocidades. Y es ahí como Dios lo usó para desenmascarar las mentiras diabólicas, las mentiras macabras del tráfico ilícito de esta religión. Y eso es una de las cosas, el vender supuestamente este purgatorio con certificados en aquel entonces, que se hicieron ricos también. Entonces, los reformadores, como muchos le llaman, se levantaron para defender la justificación por la fe, y no de que la fe se tenía que comprar con el purgatorio. ¿Alguna pregunta, hermana Yoko? Amén. Si bien es cierto, no podemos negar que nosotros vivimos un mundo físico, pero también un mundo espiritual, que no lo podemos ver, pero todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, podemos sentir en nuestras vidas que toda la palabra es verdadera y se cumple. Amado Pastor Juan José, vemos toda la introducción y nos da el parámetro general de qué es lo que se estaba viviendo en la iglesia de Pérgamo y donde Dios, que es todopoderoso y en su obra perfecta, pudo levantar
la iglesia en medio de tanta inmundicia. Ahora bien, la iglesia cristiana en el tiempo actual está afectada, grandemente afectada. Y todavía el amado Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Pastor, la pregunta que me viene a la mente y al corazón es, en este tiempo, ¿el Señor sigue obrando para rescatar a todos esos hermanos que probablemente están engañados? Por supuesto que sí. Y algo que debemos de ver en el escenario escatológico, antes que venga la implantación del Novus Seclorum, en latín, el nuevo orden mundial, la implantación del gobierno del anticristo, el Señor va a traer una cosecha a su pueblo mismo. Es por eso de que hay que evangelizar a los evangélicos. Ya no hay que evangelizar al impío, sino a los evangélicos, porque los evangélicos realmente han traicionado el evangelio del Señor Jesucristo. No estoy hablando de todos, por supuesto, no quiero generalizar, sino un gran grupo se han vuelto sensacionalistas y han abrazado realmente estas reformas que han salido de las renovaciones apostólicas y entre muchas cosas. Pero el amado Espíritu Santo está obrando en muchos ministros, de lo cual está trayendo el corazón del pueblo, de la remanente que tiene que irse con el Señor. Ahora, Constantino declaró en el tiempo de su historia el imperio cristiano de Roma. Pero lo que conocemos la Biblia, los que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que Roma es satanismo disfrazado de cristianismo. Léame el versículo 12 de Pérgamo. Amén. Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Qué interesante. Escribe al ángel, en griego ángelos, en hebreo malak, mensajero de Dios. El mensajero de Dios espiritual o también el heraldo de la Escritura. El eterno Jesucristo da la orden a Juan. Recordemos nuevamente que fue Juan el apóstol, el autor humano escogido soberanamente para escribir la revelación del Apocalipsis, el rollo del último libro de la Biblia, el cual se cierra el canon bíblico. De que dirija su misiva al responsable de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Y se presenta a sí mismo como el que tiene el poder, Apocalipsis 19, el que tiene el poder ¿para qué? Para destruir a sus enemigos. Esa espada que dice el versículo 12, de 2 filos, el Señor Jesucristo la va a utilizar en su segunda venida. Recordemos algo dentro de la doctrina de la cristología, señores ministros de la palabra y hermanas. La cristología nos enseña un Mesías, 2 venidas. La primera venida como cordero y la segunda venida como león de la tribu de Judá. En su segunda venida, el Señor Jesucristo va a utilizar esa espada de 2 filos. Léame, por favor, versículo 15. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Gracias. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella ¿qué?
a las naciones. Recordemos algo. Cuando nosotros vemos los capítulos 6 al 19 del rollo del Apocalipsis, estamos observando la 70ª semana de la profecía de Daniel. Capítulo 9. Mira qué lindo. El capítulo 9 del libro del profeta mayor, Daniel. ¿Por qué es un profeta mayor? ¿Porque era un profeta de mayor edad de todos? No, sino que su libro era más extenso. Y ahí está hablando de qué? De la profecía de las 70 semanas. Y la última semana, la 70, porque ya se cumplieron 69, habla de los juicios de la gran tribulación. Y es ahí que estos juicios de la gran tribulación que habla el Evangelio según Mateo, Lucas 21 y Marcos 13, esos son capítulos escatológicos. Son capítulos para la gran tribulación. No son capítulos para la iglesia cristiana. Y lamentablemente mucho pueblo cristiano cree que Mateo 24 es para la iglesia. El lenguaje es judaico. No es un lenguaje para la iglesia. Y es ahí cuando la ira del Señor viene ¿para qué? Para las naciones de la tierra, para los moradores de la tierra y para la nación de Israel. Ahora, y él la regirá. ¿Qué cosa? Las naciones de la tierra. ¿Con qué? Con vara de hierro. Mira, qué interesante. El Señor va a gobernar con vara de hierro. ¿A quiénes? A las naciones de la tierra. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. La palabra todopoderoso en el griego es pantocrato y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, 9 en el Apocalipsis y 1 en Corintios. Léame el versículo 21. Amén. El 19. Amén. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mira qué lindo. Y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Acá hay otro caballo blanco. El caballo blanco del Apocalipsis capítulo 13 no es el Señor Jesucristo, sino es una falsa apariencia de santidad, pero el que lo maneja es el anticristo. Pero este caballo blanco es el Señor Jesucristo, que viene ¿para qué? Viene con una espada aguda. Amén. Amén. Esa manera de presentarse es la adecuada según el contexto de la ciudad donde su iglesia está. Estamos estudiando Pérgamo, una ciudad dedicada ¿a quién? A Satanás. Estamos hablando del culto babilónico, la religión misterio que hoy en día la gente en gran cantidad abraza. Y el Apocalipsis 17 es esta religión de Roma. Es la religión misterio, porque es la única que ha seducido y ha embriagado con su vino a la política, a los políticos. Es por eso que siempre vemos una ciudad, el gobierno, el municipio
y al costado vemos esta religión misterio. Versículo 13, sigamos. De Pérgamo. Amén. Continuamos leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no le has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Palabra de Dios. Amén. El Kyrios en griego, el Señor, es perfectamente consciente de la realidad en la cual su iglesia está. En la ciudad que albergaba al mismísimo trono del diablo. O sea, el Señor Jesucristo sabía dónde estaba su iglesia. Amén. Es importante. Hoy en día, cuando estamos tan al final de los días, porque esta es la última iglesia, ya no va a haber más iglesia después del traslado, después del arrebatamiento, por favor. Estamos peleando la última guerra espiritual. Y todavía falta sentir más la antesala de los 4 primeros sellos. Amados hermanos, ahorita el mundo se está uniendo bélicamente de muchas maneras. El escenario escatológico que vemos, que acabamos de observar, entre muchas cosas, en Israel, que se levantó este joven rabino de 32 años y un pequeño grupo ultraortodoxo lo ha levantado como el Mesías esperado. Y lamentablemente, con mucho respeto a la iglesia cristiana, muchas personas han creído que es el Mesías, pero el falso Mesías, el anticristo, y no lo es. Entonces vemos el escenario escatológico que está pasando ahorita en Venezuela, Colombia. El escenario escatológico, Rusia, China, Irán, contra Norteamérica. El escenario escatológico, ahorita, en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se están ahorita unificando para la implantación del nuevo orden mundial. Porque la mayoría de la humanidad está gritando que venga el anticristo, que venga un Mesías Salvador, Salvador de la hecatombe económica, la hecatombe de la pandemia, la división que existe a nivel mundial en las familias y la fuerte migración en Norteamérica, en la frontera de México. Los padres descaradamente están dejando a sus hijos abandonados días para que Norteamérica los recoja. Es totalmente decadente la inmoralidad que estamos viviendo, pero el Cordero de Dios va a arrebatar a su pueblo. El diablo y todas sus huestes se encuentran operantes por todo el globo terráqueo, porque saben ellos que le queda poco tiempo. Y a pesar de estar acá, la iglesia en la ciudad de Pérgamo, en un lugar tan antagónico a la fe, el Señor es consciente de que retiene el nombre de Jesús. En otras palabras, esa iglesia tiene fidelidad. Ahora, habla de un tal Antipas, mi testigo fiel. Este Antipas fue el pastor de la iglesia tiempo atrás y según parece, padeció
bajo el dominio del emperador Domiciano, poco antes de que Juan recibiera la revelación del Apocalipsis. Recordemos algo, de que estas 7 iglesias son 7 estrategias satánicas contra la iglesia cristiana. Hoy en día, la iglesia cristiana está siendo perseguida. Hay 50 naciones en el mundo donde la iglesia cristiana es perseguida radicalmente, donde no se puede exponer la escritura sagrada abiertamente, donde los cristianos son maltratados, donde los pastores muchas veces los llevan hasta la muerte. Es por esa la gran necesidad que nosotros tenemos de poder ministrar el Evangelio del Señor Jesucristo en esta etapa final de la iglesia. ¿Alguna pregunta, mi hermana Yoko? Amén. En el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, leíamos que el Señor Jesucristo expresa y revela que Él conocía las obras de la iglesia de Pérgamo. Y en este tiempo también, señores ministros, amados hermanos, hermanas, iglesia del amado Señor Jesucristo, no crean que el Señor no tiene el control de todo. Él conoce nuestras obras. Él las sabe porque Él es soberano. Él es eterno y santo. Entonces, este tipo de prédicas, este tipo de enseñanzas que el Señor permite en este tiempo, es para advertir a su corazón, porque nadie vamos a poder engañar al Señor Jesucristo. Y nuestras obras en nuestro corazón, nosotros internamente también las conocemos. Entonces, amada iglesia, vivamos conforme a la palabra del Señor. Vivamos conforme, no sea que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él exprese también las obras que teníamos ocultas. Así es. La iglesia tiene que regresar al cristianismo bíblico. La iglesia tiene que regresar a vivir la santidad. En el púlpito hay que predicar la escritura sagrada. Versículo 14. Leemos en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Palabra de Dios. Gracias. Después de haber enfatizado lo bueno, el Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en la ciudad de Pérgamo, ahora el Señor reprocha al pastor de algunas cosas. No dice que sean pequeñas, sino que sean pocas, pero son graves. Cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, no está diciendo que sus acciones en contra de Dios eran pequeñas, sino que eran pocas, pero graves. Graves. La primera de las cosas es acerca de los que tiene el pastor en su iglesia. Esta palabra viene del griego edgeis, algo así como diciendo, lo tienes en medio de ti como un tumor. ¿Qué cosa era lo que tenía? Él retenía la doctrina de Balaam. El verbo retener en griego es kraten y significa agarrar, sujetar, retener. Es decir, eran personas que no querían arrepentirse de sus falsas creencias. Pero el pastor las tenía en medio de ellas.
Y es lo que significa en el griego. Tenerlo de medio de ti como un tumor. Y es por eso que tenemos que siempre en el púlpito predicar solamente la Escritura Sagrada. El púlpito solamente tiene que ser santo. Solamente en el púlpito tiene que vivirse la santidad. La casa pastoral, los diáconos, el ministerio de alabanza. Y aplicar solamente la Escritura Sagrada. Balaam en el hebreo significa dueño del pueblo. ¿Y quién fue Balaam? La historia cuenta que era un vidente adivino, que usando el nombre de Dios profetizaba con el fin ulterior de sacar provecho material. ¿Para qué? Para servir a los propósitos de Balac, el rey de Moab. Y Balaam indirectamente sedujo a los príncipes de Israel y consecuentemente al pueblo. ¿Para qué? Para que la gente pecara contra Dios. La codicia de aquel que se alquila para hacer una obra religiosa a fin de obtener una ganancia personal, pero a través del engaño. Y eso es lo que ha ingresado fuertemente dentro de la iglesia cristiana. Esta hechicería, esta brujería, estos hombres que dicen de que el amado Santo Espíritu de Dios habla por sus bocas. Y así como el espíritu de Balaam engañaba a los príncipes de Israel, también ha engañado a gran pueblo cristiano. Y han caído de la roca. La roca es el Señor Jesucristo y la roca es santa. Pero hay un pueblo que todavía está ahí parado en la roca. Versículo 15. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Los nicolaitas eran seguidores de Nicolás. Según los primeros padres de la iglesia, parece ser que era una secta que abogaba por el libertinaje en materias de conductas cristianas, incluyendo el amor libre. La doctrina de los nicolaitas era la prenóstica. Hablamos anteriormente de las obras de los nicolaitas en algún momento, de las cuales eran aborrecidas por los de Efeso. No obstante, los de Pérgamo eran condescendientes, no con la doctrina, sino con los que retenían dicha doctrina con sus obras. Los gnósticos creían que podían usar su cuerpo para cometer actos pecaminosos y con ello no pecar, porque no lo hacían espiritualmente, sino con su cuerpo. O sea, ellos decían de que su cuerpo podía pecar, porque su parte espiritual no pecaba. ¿Qué cosa es una secta? La definición de secta que puedo dar es una depravación del cristianismo. Una secta es una corrupción del cristianismo, es una corrupción de la palabra de Dios. Y eso es lo que eran los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta, pero hoy en día también vivimos una cantidad de sectas en el mundo que Satanás ha originado y que forman parte de esta religión babilónica.
de esta religión misteriosa, de este culto babilónico, de la religión misteriosa. Estas sectas que vemos, como aquellas que tocan los sábados las puertas y que en tiempo de pandemia no lo hacen, pertenecen a la gran ramera del Apocalipsis 17. Versículo 16. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Estas palabras declaraban una urgencia a la obediencia. Ese arrepentimiento debería plasmarse en obra. Y ese arrepentimiento tenía que tener frutos de arrepentimiento. Y es lo que la iglesia debe de ser sincera en sí misma y darse cuenta realmente de sus errores, de sus pecados, y tener frutos de arrepentimiento y alejarse de estos sistemas babilónicos que han profanado el púlpito santo que alguna vez tuvieron. Señores ministros y amadas hermanas, es nuestro anhelo de que realmente entendamos los tiempos proféticos en que la iglesia cristiana está viviendo. Y que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que aceptar que el sensacionalismo ha ingresado fuertemente a un gran pueblo babilónico, a un gran pueblo cristiano, abrazando el culto babilónico. Y que nosotros tenemos que regresar a la Escritura Sagrada, a predicar la palabra de Dios en los púlpitos. Queremos ya terminar con esta enseñanza. Últimas palabras, mi hermana Yocón. Señores ministros, amada iglesia, quiero despedirme indicando dos palabras, dos frases que la Biblia nos enseña. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Es tiempo de que regresemos al estudio bíblico, a la enseñanza cristocéntrica. Y hay otra parte de la palabra del Señor que dice que nos detengamos, que examinemos nuestro camino y que si estamos errando, nos arrepintamos y regresemos a la senda antigua. Con esto les animo a que sigan adelante. Estamos en los tiempos finales y en realidad ya no hay tiempo para jugar a ser cristianos. Examinémonos, arrepintámonos delante del Señor y estudiemos la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias a la hermana Yasmín, a la hermana Yoconda y a todos ustedes que nos ven por directo y por definido. El Dios Altísimo les bendiga.